Muy buenas noches, estimados espectadores. Bienvenidos a El Ágora Austral. En esta ocasión, para narrar y conversar sobre la epopeya y un acto de titánicas proporciones que es la historia de las naciones del Cono Sur. Este es el cruce de San Martín y O'Higgins y la fuerza del Ejército Libertador de los Andes, que cruzarán estas montañas en nombre de la libertad. Tras una época de reforma y tumulto desde el ascenso de Borbón a la cabeza de España, el gobierno de Carlos IV se ve limitado a su independencia por el ascenso del general Napoleón, que posteriormente realizará la conquista y difusión de ideas ilustradas por el continente, uniéndose permanentemente a la historia de América Latina, cuando el general decidió marchar sobre Madrid, crecer a su hermano José, Pepe Botella, como rey de los españoles, iniciando nuestra historia. Para conversar sobre estos hechos nos acompañan los profesores Francisco de Almendray, periodista y diplomado en estudios sobre la independencia de Biobío y estudios europeos por la Universidad de Concepción. Bienvenido. Estimados, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un saludo también al profesor Alejandro Gómez, que va a aportar sin duda desde la visión argentina sobre este importante hecho. Gracias. También el profesor Alejandro Gómez, doctor en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella, máster en Latin American Studies en la Universidad de Chicago y luego en Historia por la Universidad de Belgrado, entre muchos otros. Bienvenido. Gracias, Maximiliano. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas noches. Sé que estamos en distintos horarios, ¿no? No estamos en lo mismo. Vamos ahí. Así también nuestro panelista, Herman Durán, licenciado en Ciencias Administrativas de la Universidad de Concepción. Bienvenido. Muchas gracias, Maximiliano. Muy buenas tardes. Como siempre, recordarles que si les gusta nuestro contenido y quieren que continuemos con temáticas históricas, les recomendamos suscribirse, darle like y compartir, además de seguirnos en Instagram y Twitter para más contenido contingente. Para comenzar, como mencionábamos, el tema inicial, este puntapié que comienza el motor del proceso juntista en América Latina. ¿Cómo es la situación en España? ¿Y cómo recibía tanto Santiago como en Buenos Aires esta oleada de caótica con el arresto de Fernando VII? Y toca saber qué hacer después de la caída de las juntas españolas. Profesor Alejandro. Sí, bueno, el contexto en Europa es el contexto de la Revolución Francesa, las ideas de la Ilustración y la puesta en duda de la monarquía absoluta. Entonces, dentro de ese marco de ideas que se están discutiendo hace tiempo, ya en España, ni hablar lo que sucede en Francia, en la región de América llegan estas ideas, llegan estos acontecimientos. Ahora, ahí hay un tema que muchas veces pasa inadvertido, que son las reformas borbónicas, ¿sí? La dinastía Borbón en el siglo XVIII hace una serie de reformas para mejorar la administración y uno de los puntos salientes que la mayoría de las veces no se menciona es que para mejorar la administración de las colonias reemplazan a los funcionarios criollos y traen funcionarios peninsulares, es decir, los españoles nacidos en América que hacía generaciones estaban administrando las colonias. Gran parte de esa administración se la estaban quedando para sí. Los reyes se están dando cuenta que no está llegando a España todo lo que debería llegar, porque la economía dirigista, controlada, lleva a que empiecen a surgir este tipo de desvíos. Entonces, la monarquía borbona lo que hace es cambiar a funcionarios. Entonces, muchos de los criollos que estaban en América se sienten desplazados, ¿no? Este no es un punto menor, porque cuando se producen los acontecimientos ya de 1808 sobre todo, cuando Napoleón invade España y el gobierno de España va a quedar en manos de los franceses y entonces se empiezan a formar las juntas, etc. Hay un tema ahí que es que los criollos ven una oportunidad de recuperar ese poder perdido, ¿no? Ahí hay un tema interesante que claro, recién lo hablábamos antes de comenzar nosotros, no es muy romántico o muy heroico decir, bueno, resulta que acá hay gente que se levanta contra la monarquía, contra la corona, para recuperar parte de sus propios privilegios que tenían y que los habían perdido con las reformas borbónicas. Obviamente que eso no es muy bien recibido, contar la historia al menos de esa parte, pero
Es un punto fundamental, porque cuando nosotros vemos lo que viene luego con las independencias, lo cual nos vamos a meter en un rato, en el fondo, el sistema no cambia mucho. Es decir, la independencia de América Latina, y si uno agarra desde lo que hoy llamamos Argentina hasta México, los primeros 100 años, no hay grandes cambios sociales. La estructura sigue siendo más o menos igual y las élites siguen siendo más o menos las mismas. Nada más que en lugar de haber una monarquía, hay unas repúblicas así a la nuestra, digamos, ¿no? Donde se hablan de derechos, etcétera, pero los derechos son solo para una minoría. Este es un punto interesante a tener presente porque también es un motor de los movimientos independentistas. Yo siempre digo que la historia sirve para tratar de entender qué pasó, no para hacer política ni justificar cosas. Y a veces hay cosas que no nos gustan y a veces hay cosas que quizás nos gustan. El tema es que las que no nos gustan no las contamos y las que nos gustan las magnificamos, ¿no? Yo recién le comentaba el tema de San Martín, que para los argentinos parece como que un hombre que nunca se equivocó, nunca hizo nada, y te muestran las máximas a su hija, y te muestran... Bueno, pero él tenía su propio proyecto, que es algo que ahora vamos a mencionar, ¿no? Entonces, este es un primer gran panorama que yo quería mencionar. El otro tema, y ahí vos me decís cuándo parar y cuándo No, sí, querés cambiar, justamente, ¿no? profesor, Pero solamente una cosa. San Martín estaba en España porque él desde los 4 o 5 años se va de lo que llamamos Argentina, el Virreinato del Río de la Plata, ¿nota? a España, hace su carrera militar, lucha con la monarquía en favor de tratar de sacar a Napoleón, pero hay un punto importante, y ahí lo dejo por ahora, que es, él también está viendo la visión que tienen los españoles con respecto a las colonias, es decir, que porque los españoles, una vez que están en manos de los franceses, invitan a las colonias a participar del Congreso Constituyente y participar del gobierno, etcétera, pero en calidad de provincias de ultramar y con una representación mínima, es decir, por poner números redondos, en España había 10 millones de habitantes y en América había 40, y los americanos tenían el 10% de la representación en esas juntas. Entonces él dice, nos están invitando para hacer número, pero las decisiones las siguen tomando ellos. Y entonces, por más que acá nosotros saquemos a Napoleón, y por más que acá eventualmente haya una constitución, como fue la Constitución de Cádiz, la situación de América no va a cambiar. Porque no, en lugar de ser colonia o virreinato, vamos a ser provincias, pero la situación no cambia. Y eso es lo que hace que San Martín pegue un vuelco. Él pide un permiso para alejarse del ejército, había cumplido, etcétera. No dice, vengo a la Argentina, dice, voy a ir a Perú, pasa primero por Inglaterra, le dan los permisos y entonces ya viene al Río de la Plata con este plan continental del que ahora vamos a hablar, que es tratar de liberar a los territorios que estaban en posesión de los españoles. Ahí justo, profesor, tocó unos temas interesantes, que uno es el ámbito del acostumbramiento que será más adelante en temas de las poblaciones de los derechos que tenían con el rompimiento con España. Por ejemplo, el doctor peruano Clarence Peters dirá que los indígenas fueron peor tratados en la República Peruana, justamente, continuando legislaciones más de ese estilo. Pero, profesor Francisco, ¿cómo ve también este proceso que llega chocante también, fulminante cuando cae la figura española de la monarquía, el ámbito a Santiago, a Concepción, a las provincias, en ese aspecto? Bueno, primero que nada, nuevamente un saludo a todos ustedes y a quienes se van sumando a este importante tema que se tiene que abordar de manera constante todo el año, no esperar fechas históricas como en el caso de Chile el 18 de septiembre o alguna fecha similar, porque el proceso de emancipación no solamente en Chile, sino que en Argentina, que no en Argentina propiamente tal, pero lo que es actualmente Argentina o América del Sur, hasta el día de hoy tiene consecuencias y de hecho, a mi juicio, en el caso de Chile marcó un antes y un después en lo que sería
concepto de república. Siempre lo digo y lo voy a seguir mencionando, a pesar que a algunos historiadores no les guste el tema, pero bueno, ese es otro asunto. Lo que me preguntaba Maximiliano, concuerdo con lo que dice el profesor Alejandro. Hay que recordar que el proceso de emancipación en el caso de Chile no marcó un quiebre en 180 grados. Ya, o sea, no fue un quiebre total en lo que respecta a la estructura social o política de la sociedad colonial de entonces. Porque cuando Chile consiguió, tanto en términos jurídicos, me refiero a la declaración de independencia efectuada el 1 de enero de 1818 en Concepción, y que no fue en Talca, por si acaso, ya que eso seguramente vamos a conversar, es importante aclarar ese hecho. Y por las armas, cuando ya terminaron los enfrentamientos militares, no hubo un cambio radical en términos de la estructura piramidal social del Chile colonial. O sea, después la sociedad continuó siendo agrícola, hubo una élite dirigente que continuó de alguna manera liderando los destinos del país. Por lo tanto, no hubo un cambio radical en ese sentido. De hecho, es importante aclarar también que la, la- la adhesión a la causa de la emancipación en un principio, estoy hablando tras la constitución de la primera Junta de Gobierno, la constitución del Congreso Nacional en 1811, más bien fue la clase dirigente criolla, pero no así el resto de las estructuras sociales. El dominado bajo pueblo, los artesanos, no simpatizaron en un momento, en un comienzo, quiero decir, con la independencia, porque sentían que esta lucha era más bien de sus patrones, de las haciendas, ¿no es cierto?, contra, contra las autoridades de la corona española por egos, disputas, etcétera, pero que no era una causa de ellos propiamente tal. Ahora, volviendo a tu pregunta, quise aclarar ese concepto en primer lugar. Hay que recordar que en un principio la independencia más bien fue una guerra entre Santiago y Concepción. O sea, más bien de los dirigentes de Santiago con los dirigentes de Concepción. Y hay que hacer otra aclaración, que el grueso de la aristocracia, de la corona española, la aristocracia propiamente tal, no se encontraba en Santiago, estaba acá en Concepción. Aquí está el grueso de la aristocracia en sí. Eso explica en cierta forma, desde mi visión, que en Santiago se haya podido materializar de manera más expedita este asunto a nivel político de la constitución de esta Junta Provisoria de Gobierno el 18 de septiembre de 1810, porque había mayor presencia criolla, no estaba el grueso propiamente tal de la aristocracia de la corona, no así en Concepción. ¿Ya? Hay que recordar que Concepción no solamente está el grueso de la aristocracia, sino también el grueso del ejército de la corona. De hecho, al puerto de Talcahuano llegaban los refuerzos, los suministros del virreinato del Perú. Talcahuano en ese momento era como el Gibraltar que tenía nuestro continente. Aquí estaba el bastión en el enclave por autonomacia de las fuerzas realistas. Y Concepción le hace incluido Talcahuano, porque Talcahuano era parte administrativa de Concepción. Era algo así como el polo agrícola, el polo ganadero, el polo económico que tenía la Capitanía General de Chile. Por lo tanto, acá no se podía esperar una adhesión plena a lo que estaba pasando en Santiago, recordando siempre de que aquí nunca se habla de independencia, solamente se está hablando de un descontento de la masa criolla contra el entonces gobernador Francisco Antonio García Carrasco, ¿no es cierto?, que este impopular gobernador que a todo el mundo le caía mal, se tuvo que abdicar a su cargo, tuvo que dejar su cargo de gobernador y asume Mateo de Toro y Zambrano a los 83 años, justo el momento en que estaba polarizado el ambiente en la Capitanía de Chile y los criollos, la masa dirigente criolla, estaba abogando por un cabildo abierto. ¿Ya? Quiero hacer una aclaración y quizá el profesor Alejandro después puede detallar, no lo sé, si es posible, que ser criollo, ¿qué significa ser criollo? A ver, un criollo podría tener una hacienda, podría ser rico incluso, podría tener capital, podría tener esclavos, todo lo que quisieras, pero no tenía los mismos derechos políticos que un peninsular. Todo el peninsular siempre iba a optar a cargos públicos, siempre iba a tener mayor preponderancia que el criollo. O sea, un criollo puede ser aristócrata, pero por muy aristócrata que uno sea, siempre iba a quedar en menor grado que el peninsular. O sea, eso es lo que pasaba, estoy hablando específicamente en Chile, ya en la Capitanía de Chile. Ese era el ambiente en que se dio la constitución de esta Junta de Gobierno Provisional el 18 de septiembre. ¿Ya? Y los criollos en masa, por supuesto, apoyaron esta creación de esta Junta, pero siempre jurando lealtad a Fernando VII. Pero Porque en profesor, cierta manera,
Sí, Solo una consulta. En ese aspecto, justo tocamos un tema de la Junta del 18 de septiembre, siendo la idea de la Junta de mayo en justamente en Buenos Aires. sí. Hay el aspecto de un ámbito que también que es rupturista, que justamente la Junta chilena accede a mandar una pequeña expedición de 1000 hombres de Concepción justamente como sede de la Fuerza Armada chilena que estaba en el sur, que va hacia Argentina a apoyar directamente una rebelión contra el gobierno que en ese momento se declaraba en Lima. O sea, ahí no Chile estaba marcando una especie de ruptura y cooperación justamente con el ámbito argentino o el proceso independentista en ese aspecto. Aquí en el profesor Alejandro, a mí. Y una pregunta ambas, porque justamente ahí toca el aspecto de una Argentina que está en conflicto esto con el gobierno del rey, ¿no? Y después un Chile que coopera y se une a esa causa, enviando 1000 tropas armadas y pólvora. Sí. Profesor Bueno, Alejandro primero. sí, bueno, ahí hay otra vez 2 o 3 cuestiones interesantes para analizar. Una, estos movimientos que si bien, como venimos mencionando, yo creo que los criollos tienen intereses particulares. Yo ahí cuando recién hablaba Francisco, ¿no? Perdón, decía los criollos y los peninsulares y se me disparaba como en momentos actuales, es decir, como si vos ahora tenés el pasaporte comunitario de español, etcétera, y vas a España y no tenés los mismos derechos que los que nacen en España. Vos tenés el pasaporte, todo, sos ciudadano español supuestamente, pero no es lo mismo, ¿no? Porque naciste en América y porque tenés ese documento porque tus abuelos vinieron, etcétera. Entonces, salvando las distancias. El peninsular tenía todos los derechos y los criollos los tenían más acotados. Obviamente que si se lo compara con mestizos, negros, esclavos o indígenas, eran muy superiores. Entonces, esta especie de resentimiento, sobre todo, otra vez insisto con las reformas borbónicas, sobre todo por ese desplazamiento que venían viendo hacía 30 años más o menos, ven acá una oportunidad grande. Por eso es la oportunidad de tomar el poder, pero no hacer grandes cosas. Y ahí voy a la pregunta, Maximiliano, que es, están pisando sobre terreno resbaladizo, ¿no? Resbaloso. Están pisando, por eso no se toman decisiones últimas, porque en caso de fracasar, terminan todos en la hoguera o en el paredón de fusilamiento, si tienen suerte en la cárcel. Porque no se sabe lo que está pasando en Europa. Y aparte, acá nos metemos en otro tema, más complejo. Ellos vieron, y este también es un tema que mucho no se difunde, porque esto ya es una cuestión más académica y sobre todo académica de los últimos años. Ellos vieron lo que pasó en la Revolución Francesa. ¿Y en qué termina la Revolución Francesa? Los patriotas americanos, y esto va desde México hasta Chile y Argentina, tienen miedo de terminar en la guillotina. O sea, no por los realistas, sino por este pueblo que está cansado de su opresión. Entonces, cuando se empieza a hablar de derechos y todo, fíjate que las constituciones estas que se hacen nunca terminan de dar sufragio universal ni derechos abiertos y tal. Porque el temor es, la revolución también digamos, nosotros nos levantamos contra los peninsulares porque tienen privilegios. Imagínense el 90% de la población que está abajo de los criollos, ¿no? Entonces, ese es un punto. Van dando pasos, van midiendo según lo que va pasando en Europa, ¿sí? Porque aún en la propia Europa, y sobre todo en España, cuando en 1812 se termina sancionando la Constitución de Cádiz, que es muy moderna y que también es otro tema que casi pasa inadvertido en la historia, ¿no? Que es la Constitución de Cádiz, es muy moderna y muy liberal para su época. Es una constitución monárquica, ¿sí? Que el rey Fernando VII, cuando se libera Napoleón, ve ese documento, lo anula de una sola vez. Dice, yo no voy a ser un rey con poderes limitados, ¿sí? Las ideas de esa constitución influyen mucho en América y van a ser parte de las constituciones que se vayan sancionando, se las adapta, etc. Pero con esto a lo que voy es, fíjense
que en España se organizan para luchar contra Napoleón, para defender a la corona, etcétera, se avanza, están ahí 3, 4, 5 años luchando en nombre del rey, porque las mismas juntas que se creaban acá en Sudamérica se hacían en nombre del rey Fernando VII, ¿sí? Para defender los derechos del rey Fernando VII. Fíjense que estos patriotas que tienen en el fondo la idea de la independencia, de salirse, pero las primeras movidas que hacen es en nombre del rey. Y no estaban equivocados, porque, por ejemplo, el rey en España apenas vuelve a recuperar el poder, barre con todos los que estuvieron luchando para restituirlo, y anula la Constitución y vuelve a un absolutismo y empieza a organizar expediciones para venir a América. Entonces, ese es otro punto muy interesante, y por eso a mí me gusta hablar de estas cosas, y ya dejo, porque siempre la historia es más compleja de lo que a nosotros nos cuentan, si bien es muy lindo decir, los patriotas querían la libertad y lucharon por la libertad de todos y atacaron a los españoles, etc. Atrás de eso hay muchas connotaciones y por eso es tan complejo la organización posterior de nuestros países, que nos lleva 50, 60, 70 años, no es tan sencillo. Y especialmente con una Argentina que más adelante tendrá problemas interesantes respecto al ordenamiento entre las provincias del Estado. En ese aspecto, justamente, le también a Hernán, el aspecto de justamente, como dice el profesor, este conflicto entre patriotas que, ese aspecto, comparten sangre, lazos, familias, con justamente gente de bando realista. En muchos sentidos es una pelea entre los propios nativos de las ciudades de la América hispánica. O sea, ¿puedes considerar esto un conflicto civil interno de la propia monarquía? ¿Cómo lo ves tú, Hernán? Desde luego que sí. Bueno, una de las múltiples dimensiones en las cuales se puede ver el proceso de independencia como una revolución, como una guerra, esto también puede ser visto incluso desde el plano de una guerra civil. ¿Por qué? Y me detengo en este momento. ¿Por qué? Porque derivado de algunos criollos y evidentemente peninsulares que estaban en el territorio, hablemos no de Chile o Argentina, sino que hablemos de Latinoamérica, en específico en el cono sur, evidentemente, que vendría a ser Chile y Argentina. Sin embargo, derivado de los privilegios que contaban estos criollos que fueron designados y delegados, por decirlo así, de algunos peninsulares, y evidentemente también los peninsulares que ya estaban en el territorio y que contaban con una red de apoyo de criollos, y no olvidar también a los indígenas, ya que igual estuvieron presentes en nuestra historia. Había una red de apoyo que, como muy bien dice el profesor Trasandino, es muy bonito hablar de que los patriotas peleaban, o sea, había solamente un bando, por decirlo así, que es el que más se destaca en la historia, que vendría a ser ejemplo en este caso, el bando de los patriotas que velaba por la libertad, por la emancipación de América, etcétera, etcétera. Sin embargo, también había otro segmento de la población en este mismo contexto que velaba por mantener estos privilegios que le eran otorgados, por decirlo así, o mejor dicho, que vendrían a ser los que resguardaban los privilegios del rey Fernando VII en América, en específico en este caso en Chile, y que ellos contaban con la potestad, derecho y potestad, para hacer lo que se le estaba designando y atribuirse todos los privilegios que ellos le concebían. En la otra vereda, por decirlo así, estaban aquellos criollos que luego de las reformas que ya fueron excelentemente explicadas, fueron desplazados a una posición en la cual no podían acceder a cargos públicos, además de tener el estigma de ser ciudadanos, por decirlo así, de segunda categoría. Es decir, se les quitó un derecho que le había sido concedido, o mejor dicho, una oportunidad de poder acceder a los cargos públicos a estos criollos, y que además nunca se les quitó ese estigma de ser ciudadanos de segunda calidad. Es decir, teniendo un precondicionamiento y un desplazamiento social per se, que es el ciudadano de segunda categoría, ahora en este caso significa que también se les niega la posibilidad de acceder a los cargos públicos. De esta forma, el sector y el bando criollo, para separarlos, que estaba por la independencia de América, como bien se señaló, estaba también velando por recuperar aquello que le fue quitado. Además, evidentemente, con la exacerbación del sentimiento patrio y del arraigo que ya se estaba formando por haber nacido en el territorio, en este caso específicamente Chile o Argentina, haberse desarrollado en el territorio y haber generado una historia común en relación al propio territorio. Lo cual, para
llegar a la síntesis de mi argumento, podemos ver también un choque de posiciones tanto de chilenos, criollos y peninsulares que estaban en el territorio chileno, que velaban por los intereses del rey, como también criollos y también colaboración de indígenas, que no hay que olvidarlo. Bien se destaca en la obra del destacado historiador Armando Cartes que los indígenas tuvieron también una presencia y un rol importante también en el proceso de independencia, que no hay que dejarlo de lado, como también en el otro bando, en el bando patriótico independentista, también contamos evidentemente con la presencia de criollos, indígenas también, que estaban más cercanos a la idea de generar independencia en sus propios territorios y también negocios que tenían con los criollos, en este caso de una forma más libre, y también con todos aquellos que se unieron a la gesta independentista de los patriotas. Entonces también quería agregar esta dimensión que se le puede dar al contexto de independencia en la etapa de inicio, por decirlo así, con el gran marco liberal y con la gran influencia que fue la Carta de Cádiz, la Constitución de Cádiz, que impregnó a muchos criollos con las ideas liberales, las cuales las trajeron, que fueron dos parlamentarios chilenos que después vinieron, y uno era de Concepción, dos eran de Concepción, si no recuerdo, no, perdón, de los parlamentarios que fueron en representación de nuestro país, dos eran de la ciudad de la provincia de Concepción, y que se impregnó el sentimiento liberal por el bando patriótico. Sin embargo, el otro bando estaba velando por mantener, resguardar la potestad y derecho del rey. Por lo tanto, también quería agregar esta dimensión que también podría ser visto como una posición de choques ciudadanos y civiles, es decir, una guerra civil. Estimados, ahora ya con una base explicando cómo es el contexto donde van a hacer los hechos, hay que ir un poco a la parte del activo y comienzo de esta epopeya, que finalmente es San Martín. Como es el profesor, un argentino, digámoslo así, que vive toda su vida prácticamente en España, pelea por España, y que luego regresa a las provincias y participa dentro de eso. ¿A qué estado llegaba San Martín? ¿En qué condiciones estaban las Provincias Unidas? ¿Cómo es el liderazgo y cómo él reacciona y participa en los primeros momentos del proceso independentista de Buenos Aires y de las provincias? Profesor Alejandro. Mire, mientras se habla, a mí me gusta jugar con las palabras y más vale tiendo a pensar en provincias desunidas, más que provincias unidas, porque el nombre da una falsa sensación, ¿no? Acá estamos hablando de Buenos Aires, principalmente, y a diferencia de Chile, creo yo, la importancia de Buenos Aires es muy reciente en la historia, porque recién cuando se abre el puerto de Buenos Aires en 1778, el Virreinato del Río de la Plata se crea en 1776. Se define que la capital sea la ciudad de Buenos Aires, por diferentes factores que no vienen al caso. Y entonces ahí y cuando se abre el comercio, por una de las reformas, que es el Reglamento de Libre Comercio entre España y las colonias, se abren nuevos puertos al comercio, solamente entre España y sus colonias. Dice libre comercio, pero entre ellos, no es el libre comercio total. Buenos Aires empieza a crecer. Y ahí hay toda una influencia económica muy grande y determinante. Es decir, la aduana en el puerto de Buenos Aires hace que la recaudación quede ahí. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, dentro de estas reformas, una de las que se hace es que las minas de plata de Potosí quedan del lado del virreinato. Entonces la plata de Potosí empieza a pasar por lo que hoy es Argentina. ¿Sí? Entonces, la riqueza está en Buenos Aires. La decisión de sacar al virrey, este es un punto claro, ¿no? El famoso 25 de mayo para los argentinos, que es la fecha patria. Se saca al virrey y se crea un primer gobierno autónomo, gobierno local. Ahora, ¿quién decide eso? La gente de Buenos Aires. El resto de las provincias no deciden eso, ¿no? Entonces ahí se empiezan a organizar expediciones para que se reconozca. Bueno, en la banda oriental está Artigas que pone su reparo todo el tiempo con respecto a Buenos Aires. El Paraguay se separa directamente. Sí. Y después queda el tema del Alto Perú, que es algo que Buenos Aires todo el tiempo está mandando gente para someter, y ahí no se puede someter. Y no se puede someter por dos motivos, o tres, digamos. Uno, ahí están las minas de plata, la mayor fuente de riqueza de todo el territorio de Sudamérica. Ahí es donde están la mayor cantidad de tropas españolas, no lo vas a sacar de ahí. En Buenos Aires
el cabildo de la ciudad dice el 25 de mayo, bueno, ¿saben qué? Como no está el rey, que está prisionero, el virrey no tiene poder. El poder vuelve al pueblo. Se rompió el pacto de sujeción. El poder vuelve al pueblo. Votan ahí los muchachos, afuera el virrey. El virrey se va a Uruguay, a Montevideo, y queda la primera junta de gobierno. No se disparó un tiro. Porque además, las tropas eran criollas. Y eran criollas porque 4 años antes los ingleses habían invadido Buenos Aires y los españoles no hicieron nada. Se tuvieron que organizar las milicias locales. Entonces, es un contexto muy diferente al que puede estar pasando en Chile, que hay un contrapeso entre realistas y criollos, y ni que hablar en Perú, por eso cuesta tanto, y en otras partes. ¿Sí? Pero en Buenos Aires no pasa eso. Entonces, ahí hay un punto, que es Buenos Aires toma el control, y después viene toda esta discusión de quién manda. Si Buenos Aires, si las Provincias Unidas, etcétera. Eso es lo que le lleva a la Argentina casi 50 años de discusión hasta que se resuelve allá por 1860. Pero entonces, a esa Buenos Aires llega San Martín con la idea de llevar adelante una campaña para sacar a los españoles. Cuando llega ya es sospechado de ser agente británico, lo miran raro. Finalmente San Martín se fue de acá siendo un niño de 4 o 5 años. No lo conocía absolutamente nadie. O sea, ¿de dónde sale este español? O sea, Sí, o es un español que nos viene a espiar para ver qué estamos haciendo y después da el golpe y volvemos a ser colonia, o es un agente británico. O sea, nunca cayó bien. San Martín con Buenos Aires nunca fue algo que funcionara. a diferencia de Alvear. Exacto. No tenían esa conexión. Los Alvear tenían una historia previa, ¿no? Pero al fin y al cabo después terminaron, tanto San Martín como Alvear, etc. Pero los Alvear, Afuera. los Posadas, que eran familia, estaban en el gobierno. San Martín no. Entonces él viene a organizar esta campaña. Hace no muchos años, y acá John Lynch en la biografía a la que yo hago referencia cuando menciono, estuve repasando con esta, se llama San Martín, soldado argentino, héroe americano, de un historiador británico, John Lynch, que es una de las más reconocidas y más equilibradas eventualmente, ¿no? Señala un descubrimiento de un investigador político, etcétera, argentino, allá hace como unos 20 años, donde descubren unos archivos británicos los planes del cruce de los Andes. O sea, el plan del cruce de los Andes estaba Mainland. diagramado en 1801, por ahí, ¿no? Entonces sería raro que él haya tenido acceso a esta cuestión, porque por el Alto Perú, eran todos los intentos que hacían los argentinos, entre comillas, después quisiera hablar esto de qué es ser argentino, si es que hay tiempo, iban hacia el norte, por Jujuy, Salta, trataban de llegar a lo que hoy es Bolivia y llegar a las minas de Potosí. Iban y es como que rebotaban, llegaban y volvían, llegaban y volvían. Y San Martín viene con esta idea de no, tenemos que ir por el Pacífico. Y primero hay que quitar a los españoles de Chile, ¿no? Entonces, por ahí viene esta cuestión. No, efectivamente, justamente el Alto Perú será este bastión que Perú arrebata al proyecto argentino y que buscarán retomarlo, una zona con mucha más población, mucho más recursos, que finalmente va a resistir y va a ser este bloque de contención al proyecto independentista de Buenos Aires. Pero justamente, profesor Francisco, quería compartirnos un poco lo que justamente ocurría al otro lado de la frontera, en método de Chile, este país que comienza con pasos muy tímidos, su proceso, mucho más lento, y que se ve envuelto en este proceso de reacción que tiene la monarquía hispánica con el virrey de Perú, justamente. Sí, bueno, la verdad es que la situación, a muchos historiadores dividen el periodo de emancipación como la Patria Vieja, la Conquista y la Patria Nueva, ¿no es cierto? Pero a continuación quiero mostrar, con el permiso de ustedes, un par de imágenes que nos va a permitir ilustrar un poco cómo fue el proceso, cómo fue el cruce de los Andes, e ir conversando, ¿ya? Porque los óleos que voy a mostrar a continuación permiten dar una visión por parte del artista de cómo fueron los hechos y poder ir intercambiando opiniones.
Perdón. Sí, sí, no hay problema. ¿Se ve? Ahí está. Está en blanco. Ahí está, apareció. ¿Ya? Bien, nosotros lo que estamos viendo ahora, pueden ir conversando, por supuesto, opinando, fue el desastre de Rancagua del 1 y 2 de octubre de 1842. Este desastre fue un desastre en todo sentido. Fue un enfrentamiento entre las fuerzas de la corona española, lideradas por Mariano Osorio, contra las fuerzas patriotas de Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera. ¿Ya? O'Higgins estaba en Rancagua, estaba apostado en la ciudad, esperando a las fuerzas carlistas. José Miguel Carrera tenía otra sugerencia para enfrentarse a las fuerzas españolas que amenazaban Santiago. ¿Ya? Esto fue el 1 de octubre, como mencioné, de 1814, y aquí marcó el fin de la patria vieja. José Miguel Carrera tenía la intención de enfrentarse a las fuerzas españolas en Angostura de Paine, que la geografía favorecía a las fuerzas patriotas porque permitía justamente un ataque de sorpresa a las fuerzas de la corona. O'Higgins sugirió encerrarse en Rancagua y esperar ahí a las fuerzas carlistas para defender Santiago, quiero decir. El plan fracasa por muchas cosas que no vale la pena mencionar ahora, pero fue un desastre en todo sentido, un desastre logístico, en fin. Quise traer a colación este óleo porque me parece muy llamativo, no muchos lo conocen. Este es un detalle del óleo Batalla Rancagua del pintor italiano Giulio Nanetti. Este fue un óleo por encargo que efectuó Higgins a él, ¿ya? Se desarrolló el año 1820. Y yo quiero que ustedes, los que están viendo el programa, el profesor Alejandro y ustedes, no sé qué les llama la atención de este óleo, porque yo ya he hecho un análisis de esta imagen y quiero que ustedes puedan emitir algunos Ah, juicios al respecto. como ven, una imagen que muestra una heroicidad, un combate que aunque están perdiendo en la batalla, los soldados parecen firmes y dispuestos a seguir en auge con la espada emblandida en mano antes de rendirse, como justamente cuando Higgins rompe el asedio y pasa para justamente partir hacia el exilio en Argentina, donde va a ocurrir los conflictos con San Martín, entre Sí, Carrera, O'Higgins y... pero ¿qué les llama la atención a ustedes de la imagen en sí? O sea, por ejemplo, ¿les llama algo la atención? ¿Hay algo en Quizás la la tónica? pueden ampliar un poco porque no sé si puede poner en Sí, presentación sí, sí. que se vea Por toda. favor, en modo grande, Francisco, por favor. Sí, Claro, ahí está, estamos grandes. sí. Ah, ya, ya, ya. Ah, no, se puede poner un poco de Está, zoom. está en modo grande, de hecho, está con pantalla completa. O sea, Mm, Ahí yo veo que ahí se ahí, ve. ¿sí? Un poco más, sí. un poquito. Yo lamentablemente no puedo ver bien porque tengo la pantalla completa acá, no puedo. Ok. Bueno, una Bueno, yo le apreciación que a meto mí se mano a me la tía viene. y la amplío. A ver, ahora. Mm, Yo la veo, la puedo Ahí ver sí. gigante, pero ahí está. ahí está. Es cuestión de que cada uno en su casa lo amplíe, si lo está viendo. Eh, Bueno, este óleo tiene varias particularidades. Primero, a pesar del dramatismo, no es tan dramático, ¿ah? Es una imagen bastante como esperanzadora de una victoria que nunca fue, ¿ya? O'Higgins se salvó, de hecho, de haber caído en este Más, desastre. sí, más realistas. Demasiado, nótese los uniformes, ¿ah? No calzan mucho como fue efectivamente el enfrentamiento. ¿La bandera chilena la ven ustedes o no? Sí, 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 justamente esa sí. bandera no existía en ese momento. Claro, y no está la bandera de la Patria Vieja, que era el azul, blanco, amarillo. ¿Ya? Por algo será. Mm, ¿Quién quiso omitir eso? ¿Ya? No, Sí, o no sea, quisiera, como hubiera quisiera. un conflicto entre el proyecto carrerino y el proyecto higginista en ese aspecto. Claro, entiende, ahí se entiende un lenguaje no verbal, simbólico. simbólico, ¿no es cierto? Y puso la bandera que es la que rigió durante su administración, la que lo rige hoy día también, ¿no es cierto? Nótese usted, ahí está Bernardo Higgins acá. ¿Ah? Sí. Bueno, la verdad es que por si no lo saben, lo comento. Bernardo Higgins en batalla, cuando está en combate, no se vestía de esta manera. ¿Ya? Ahí vemos con su traje de gala, con su bicornio, ¿no es cierto? Pero nunca combatía así. Él combatía como un poncho, con una manta, para no diferenciarse del resto de sus camaradas de armas en combate. Ese era el uniforme que usaba él. Claramente, aquí con su caballo, ¿no es cierto? Y todo, es una alegoría, es un mensaje que él quiere transmitir de que él lideraba este enfrentamiento, cuando la verdad de las cosas,
fue algo que escapó a todo sentido de lógica. Por eso se llama desastre Aconcagua. Ahora, las fuerzas patriotas podrían haber obtenido una victoria, ¿ya? Podrían haber logrado algo si hubiera existido una perfecta coordinación entre los refuerzos, en la logística propiamente tal. Pero lamentablemente no se produjo. Las fuerzas realistas, que eran el grueso de los Talaveras, que eran las fuerzas veteranas de las guerras napoleónicas en España, ellos estaban acostumbrados al combate urbano. Por lo tanto, para ellos no fue tanto problema resistir, en este caso, el ataque. Todo lo contrario, cuando Osorio en algún momento ordenó una supuesta retirada a las fuerzas realistas porque estaban cansadas, ellos se negaron, ¿ya? Y continuaron combate hasta que les resultó, hasta que lograron finalmente la captura de Rancagua y con ello entonces el acceso a la capital días después. Y por el lado patriota, la derrota significó el fin del proyecto de la Patria Vieja y el exilio por parte de los patriotas, de O'Higgins, etcétera, Sí. hacia Allende los Andes. ¿Por qué Justamente centro ahí el va a empezar. episodio? Ujú. Porque me llama mucho la atención, tiene mucho lenguaje Simbólico. simbólico, ¿cierto? O sea, No sé qué le parece. Una epopeya que quería narrar, quería a través del óleo, quería traspasar a las futuras generaciones a Bernardo Higgins en su encargo. Exactamente. Es una derrota, pero una derrota que no es una derrota que termine con el proceso, una derrota que viene con una continuación que el ejército está preparándose para llevar una victoria posterior en ese aspecto. Pero justamente hablamos del exilio. El proceso chileno fracasa en ese momento, la práctica termina, y en Argentina comienza un asedio. Se siente una Argentina que está atrapada finalmente ahora entre sectores realistas, amarrada entre los portugueses, que amenazan en la parte del Valle Oriental, Entre Ríos, la zona con los españoles en el Alto Perú, y ahora Chile tomada por los realistas. San Martín lleva el proyecto, que como decíamos aquí, el proyecto Mitterland, o el Mainland, perdón, de los ingleses, una modificación de él, que ahora va a proponer a justamente el directorio y cómo es ese proceso de convencer a una sociedad argentina que está muy metida, opcionada con el ámbito del Alto Perú, porque la idea del Alto Perú no se abandona hasta muy tardíamente y prácticamente se mantiene entre país, con Belgrano, por ejemplo. Por eso, Sí. Alejandro. Bueno, ahí, digamos, el tema del Alto Perú, básicamente lo que les interesa son las minas, ¿no? Digamos, yo siempre también cuando explico acá, y esto quizás me lleva al tema que quería hablar de la nacionalidad y creo que sirve en este momento, ¿no? Porque finalmente en estos años es cuando se crean las naciones sudamericanas, ¿sí? Y nosotros estamos siempre con esta cuestión, aún leyendo el libro de John Lynch, él habla, dice, bueno, los historiadores chilenos tal cosa, los historiadores argentinos tal otra, como finalmente termina siendo una cuestión casi futbolística en términos actuales, ¿no? Es esto de, bueno, si no fuera por nosotros, ustedes tal cosa, o sea, todo este nacionalismo, que yo creo que es nefasto, ¿no? Desde mi opinión, pero bueno, esa es mi opinión, pero cuando lo remontamos a esta cuestión, y yo siempre arranco en la escuela o en la universidad, cuando daba clases en la escuela y ahora en la universidad, digo, desde la independencia, la Argentina ganó o perdió territorio. El 95% de los alumnos me dicen, perdimos territorio, ¿no? Ni que hablar si le digo, y con los chilenos, bueno, más, nos roban la Patagonia, nos quieren robar esto, nos quieren robar esto. Esa historia, ¿no? ¿De dónde saca un chico de 15 años, 18 años, 20, que los chilenos no quieren robar qué cosa, ¿no? Porque hay alguien que le está diciendo. Ahora, ¿cuál es el presupuesto? Que el virreinato del Río de la Plata era la Argentina. Ese es el presupuesto. O sea que nosotros perdimos territorio porque el virreinato del Río de la Plata era la Argentina. Y en realidad la Argentina es algo que se construye después de la independencia. Y entonces, en este sentido, la gente de Buenos Aires, y esta es una lucha que todavía sigue hoy en la Argentina, este tema de los porteños y el interior de las provincias, etcétera, y tal. La gente de Buenos Aires está velando por su interés. Y cada una de las otras provincias está velando por el suyo, ¿no? Y por eso nunca se llega a un acuerdo
hasta 1860, 1870. Ahora, en el momento que San Martín viene con esta idea de vamos a hacer esta campaña, en realidad Buenos Aires no tiene entusiasmo porque de alguna manera habían asegurado sus fronteras. ¿Sí? Si bien los portugueses se están expandiendo hacia el sur y eso nos va a llevar a una guerra con Brasil en 1825-26. Eso es todo. Pues, digamos, los españoles no iban a venir acá porque acá no había nada. El punto es que acá no hay nada. Por eso no estuvieron antes. Por eso el virreinato se crea en 1776, 300 años después del descubrimiento de América. ¿Y por qué no hay nada? Porque no hay minas de plata, porque no hay tierra fértil al menos para trabajar, porque no hay poblaciones indígenas a las que someter a la mita, por ejemplo, al trabajo, ¿no? Entonces, este territorio es un territorio muy dejado de lado. La barrera de los Andes tampoco justifica que vengan los españoles, crucen todo para hacerse de una aduana, finalmente. No tiene sentido. Entonces, la gente de Buenos Aires, cuando ya la independencia está más o menos asegurada, estamos hablando de 1817, 18, estos años que ya nos hemos metido, le dicen a San Martín, bueno, listo, ya está. Y San Martín dice, no, necesitamos recursos, porque después de la pérdida de Rancagua, también inclusive el comercio entre Sí. Cuyo y Chile se corta, y eso dificulta el armado del ejército de los Andes. Y la gente de Buenos Aires le dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos otros problemas, ¿no? Ya la independencia de Chile no es tanto. Y ahí está la tensión permanente entre Buenos Aires y San Martín. E inclusive esa tensión llega al punto cumbre cuando Buenos Aires está en plena crisis, 1820, el gobernador, el director supremo, le dice, venga con sus tropas para resolver este problema, y ahí hace la gran desobediencia civil, lo que hoy llamamos desobediencia civil. Sí. Algunos hablan de traición de San Martín, otros dicen, bueno, esta persona era tan egoísta que lo único que le interesaba era su proyecto. Pero resulta que su proyecto era la liberación de América, ¿no? Pero, digamos, desde el punto de vista, si uno quiere estricto, uno puede decir, yo siempre digo, bueno, San Martín desobedeció a su autoridad superior, porque finalmente eran ellos, el director supremo el que lo manda. Él dice, no, yo no vine para eso. Está bien, la dibujó de una manera muy romántica, porque él dice, yo no voy a desenvainar mi espada para derramar sangre de hermanos. Bueno, pero en realidad lo que él quería era el plan ese. Por ese plan él dejó a su familia. Sí, Por ese justamente, plan o sea, muere en Argentina sola, en ese caso. Sí. Tampoco es que parece que no tenía mucho interés en la mujer, ¿no? Según algo, porque en otros lugares andaba bien acompañado, pero ese es un problema. Ese es otro tema del que casi no se puede hablar como si fuera algo malo, y es al revés. Es algo bueno, porque son personas que son como nosotros, Son humanos. pero tienen capacidades superiores para determinar, tienen más determinación, etc. Entonces, del lado de Buenos Aires, si fuera por la gente de Buenos Aires, el cruce de los Andes no se hacía eventualmente, porque tenían otros intereses, ¿no? Y tampoco es para condenar eso, ¿no? Pero entonces ahí lo que vale sí es esta decisión de San Martín de decir, no, bueno, lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Y en Cuyo, en la zona de lo que es Mendoza, San Juan, y con esto redondeo esta parte, él fue una persona dura, ¿no? Y obligaba a participar a una gente que tampoco tenía mucho entusiasmo por participar o ganas, ya sea enlistándolos en las tropas, a la fuerza, obligados, o haciendo requisas, quitándole su parte de su dinero, sus tierras o su ganado para formar el ejército. Y en eso era muy estricto, ¿no? Y en esto hay que hacer una salvedad muy importante. Esta gente iba a la muerte, segura. ¿Sí? Nosotros hoy desde nuestra computadora, nuestros iPhones, podemos especular que esto estuvo bien, que esto estuvo mal, etc. Pero esos temas se resolvían, y por eso, no sé, ahí en Chile, pero supongo que es parecido acá, siempre aparecen 2 o 3 locos
no, bueno, hay que salir a las calles y hay que tomar. Bueno, hay que estar dispuesto a morir para hacer esas cosas, ¿no? O sea, de Y en aquel hecho, momento, digamos, todo esto que nosotros hablamos implica la vida de muchas personas que no sabemos ni quiénes son, porque nosotros sabemos 2, 3 nombres y porque son los grandes generales. Y el resto murió para lograr eso, ¿no? o sea, de hecho, justamente San Martín, según Lynch, habría hecho un estado de guerra en Mendoza, básicamente una sociedad donde producían ellos mismos su alimento, su producción armamentística, salitre, y con los exiliados chilenos, que como Carrera y O'Higgins, van a desarrollar conflictos, cooperación o otro espionaje, como ocurrió con Manuel Rodríguez, principalmente. O sea, una sociedad extremadamente consolidada en el proyecto, y según el mismo libro, que la parte que la elite lo consideraba como alguien bastante funcional porque daba autoridad a la provincia, a Cuyo en ese aspecto, a la gobernación en esa época. Supongo que muchos se habrán alegrado cuando se fue Sí, definitivamente. y listo, ya no pagan nada más. Sí, 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 ¿Sí? sí. Justamente hablamos del escrito de los Andes, esa preparación, esta sociedad que está armándose justamente los chilenos, argentinos, esclavos, muchos esclavos en el archipiélago argentino. O sea, San Martín va a llegar a un punto que va a disponer esclavos para conseguir justamente más soldados para su expedición, justamente. Hernán. Bueno, hay un punto que me gustaría tocar, dos en realidad, que en este contexto, ya que el profesor Trasandino está señalando algo que es esencial, que no hay que juzgar a la historia con los parámetros actuales. Es decir, hay que ponerse en el contexto en el cual estos procedimientos tuvieron lugar. Y además, en las consecuencias que pudieron haber tenido, puesto que la independencia de América fue una de las alternativas posibles en aquel entonces que tuvo lugar. Es decir, así como se triunfó en la guerra de la independencia, también se pudo haber perdido. Así como se llegó a la república, también se pudo haber llegado, por ejemplo, lo que en inicio, en la génesis propia del proceso de independencia, algunos no hablaban de independencia, sino que hablaban más bien de cierta autonomía, por decirlo así, pero con dependencia de la monarquía española, por un punto. Ahora, a lo que voy es que hay que ver esta gran gesta no como argentina o chilena o argentina chilena, sino que esto fue una gesta americana. San Martín en este caso fue la mente maestra de un proceso americano en el cual abrió, por decir así, la puerta o fue el puntapié inicial para la liberación de los países hermanos Argentina y Chile, para luego usar a Chile en un sentido, evidentemente, en el contexto en el cual estamos hablando, como puente para subir al Perú y de esa forma, como los propios historiadores peruanos señalan, liberar al Perú, porque un debate, que eso sería para otro capítulo, que tienen los historiadores peruanos que debaten constantemente y siguen debatiendo, es que si Perú se independizó o lo independizaron. Y desde esta perspectiva, fue Perú independizado, puesto que el virreinato del Perú, era el enclave político, militar y económico de la corona española en España, en América, perdón. Es decir, la gesta del cruce de los Andes, la batalla que estas tuvieron lugar luego y la victoria por fortuna que se tuvo por el bando patriótico fue una de las posibilidades que ésta pudo haber tenido en aquel contexto. 1. 2. San Martín fue la mente maestra, por decirlo así, de aquel gesta casi homérica, porque fue algo tremendamente grandioso haber cruzado la pared natural que tenemos en nuestro continente, que es la cordillera de los Andes, en mulas, porque los caballos no lo usaban, ya que no querían estresarlo y no querían que estos sufrieran alguna lesión. Muchos murieron. En mulas, muchas mulas que se utilizaron para cruzar, agréguese la pólvora, agréguese los cañones, la comida, etcétera, etcétera, para dar batalla y por fin conquistar una parte de la libertad, o mejor dicho, una parte del plan, puesto que esta después tenía otras etapas. Ahora también me gustaría señalar algo, que es un elemento central que hace no tantos años, presuntamente, este puede ser tratado de una forma científica en el sentido que se basa en elementos y estudio empírico, que es la logia lautarina, en el cual Francisco Miranda funda, se dice en Londres, son algunos dicen en otros lados, en las cuales tanto Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, el propio, evidentemente, San Martín,
entre muchos otros, pertenecían a esta, en la cual se habían puesto como objetivo fundacional la liberación de América. Y por ejemplo, cuando San Martín dijo que él, en la gesta que iba a hacer del cruce de los Andes, que ya lo tenía en su mente y que posteriormente lo iba a materializar, no volvía a Buenos Aires si era derrotado, es decir, él iba a dar la vida por el proyecto que tenía en mente, de la misma forma que Bernardo Higgins, un lema que quedó, que es recordado hasta hoy en día, que es vivir con honor o morir con gloria. Ellos tenían tan empapado el objetivo fundacional de la logia lautarina, que era la liberación de América, que ellos no hubieran dado hasta la última consecuencia, como así lo fueron, para conseguir su objetivo. Y creo que es necesario destacar, uno, evidentemente, que esto es una gesta americana, y también que este grupo de patriotas americanos dieron su vida, dieron su riqueza y dieron toda y cada una de sus fuerzas por nuestra independencia. Justamente, Hernán, está el ámbito de la logia lautarina, esta relación que tiene San Martín y O'Higgins especialmente, y luego conflicta con Carrera, y también con De las Heras y el señor justamente Alvear, que finalmente va a pelearse con el ámbito de San Martín por el ámbito del cruce. Profesor Francisco, ¿cuál es su opinión de esa relación justamente entre chilenos y argentinos y este liderazgo que va a justamente cruzar la frontera finalmente, las cordilleras de esta hazaña? Porque a veces los liderazgos, estos generales Sí. que van a este proceso, justamente. De hecho, justamente iba a mostrar un par de óleos sobre el tema. Creo que los óleos pueden decir más que una opinión. Pero antes, tocaste un tema muy interesante sobre la logia lautarina y efectuar un par de precisiones al respecto sobre, a ver, mucha gente piensa que José Miguel Carrera no estaba en la logia, y sí, él ingresó en su momento a la logia y habría llegado a un nivel bastante avanzado en términos de escalafón dentro de lo que respecta en sí. Pero finalmente discrepancias con San Martín finalmente habrían distanciado aquello. ¿Ya? De hecho, si ustedes me ponen en escala entre O'Higgins y Carrera, Carrera estaba mucho más avanzado que O'Higgins en términos de incorporación en sí en esto. Ahora, la logia lautarina siempre se ha tildado como una logia masónica, y no es tan así. La logia lautarina tiene una inspiración masónica, pero no era una organización masónica en sí. Ellos adoptaron, no sé qué vino a entender el profesor Alejandro, por supuesto es una visión mía, adoptaron más el estilo masonería británica. La masonería británica acepta una suerte de, ¿cómo se puede decir?, doble militancia por parte de una persona. O sea, uno puede profesar una religión y puede estar en una logia masónica, mientras que la masonería francesa es mucho más estricta, es más exigente, si se puede decir. Estoy tratando de usar un lenguaje no técnico, para que se entienda un poco. Uh-huh. Pero hasta donde tengo entendido investigador, la logia lautarina no es una logia masónica propiamente tal. Más bien es una logia, o sea, una logia de inspiración masónica, pero no es una logia propiamente tal como se pinta como una masonería en sí. Y ahora quiero, con el permiso de usted, seguir mostrando un par de imágenes, porque Sí. creo que es importante. Aquí. Voy a poner en pantalla grande. ¿Se ve en pantalla grande? Ahora se ve, ahí está, es que se ve como si estuviera minimizado. Qué extraño, yo veo aquí pantalla completa. Pero bueno, Sí, podemos bueno, aumentarlo. Se puede aumentar fíjate después. en caso. Bueno, aquí estamos ya en lo que es actualmente Argentina. Aquí vemos a Bernardo Higgins inspeccionando la fundición de cañones. Profesor, Antes de se ve la imagen de Rancagua. A ver, A ver si lo minimiza. es que estoy viendo pantalla completa acá. Sí, pero si lo minimiza a lo mejor lo detecta. ¿Sí? Qué extraño. Yo veo. ¿No? ¿En serio ustedes no ven? Sí, sabemos como la imagen anterior que la imagen de Rancagua. Sí. Si no se ve la imagen Voy de... a volver a compartir, disculpen. Voy a volver a compartir, a ver. Uh-huh. Voy a volver a hacer ejercicio, pido disculpas al caso, no. Ya, aquí estoy nuevamente. Compartir, aquí se ve. Ahí está. Ahí sí. Ahí está el Ahí sí, cruce sí. de San Martín. Voy a maximizar, a ver. ¿Se ve ahí? Sí. Que se ve igual en ese aspecto. Qué extraño, yo puse pantalla completa y. A lo mejor Qué extraño. minimizar, pero aumentar el zoom. ¿No se vería mejor?
Estoy jugando acá, pero no. Mm. No, yo Porque veo entra pantalla aquí, completa. con esto se alcanza a ver. Veo pantalla completa acá, estimados. No, pero pues se Bueno, puede ver, se puede ver. ya, pido la disculpa al caso, no sé. Bueno, me adelanté un poco porque a la presentación, en honor al tiempo, porque este óleo sí me llama mucho la atención. Estoy seguro que el profesor Alejandro también lo ubica. Este óleo es muy conocido. Este es el óleo La San portada. Martín O'Higgins, pasando por los Andes, de Julio Villa y Praes, el pintor español. Y este fue un obsequio que efectuó el gobierno argentino a nuestro país en el marco del centenario, del mal llamado centenario, de nuestra independencia, 1910. Pero bueno, quedó como el centenario. Pero al margen de esto, que esta fotografía la tomé yo, la tomé del Museo Histórico Militar de Santiago. Ustedes, cuando pase la pandemia, vayan al Museo Histórico Militar y ustedes van a poder apreciar este óleo hermoso. ¿Qué? Eh, Tiene mucho significado porque obviamente es un regalo que nos hace nuestros hermanos argentinos a nuestro país en un símbolo de unión, ¿verdad? Aquí la imagen sintetiza la unión, la logística entre Argentina y Chile, ¿no es cierto?, por la consecución de este proceso de emancipación. Eh, pero este óleo tiene un anacronismo, tiene una suerte de error, pero no es un error del autor, no, nada que ver. Más bien es una suerte de alegoría con un error a propósito. Aquí vemos a O'Higgins y a San Martín cruzando ambos los Andes, cosa que no fue así, ¿ya? De hecho, como comentaba Germán recién, el cruce no se hizo precisamente con caballos, se hizo con mulas, porque los caballos obviamente no habrían podido atravesar esa verdadera mole natural, ¿ya? Por otro lado, vemos acá juntos aquí en San Martín. Y como mencioné al principio de esta conversación, San Martín padecía muchos problemas de salud, ¿ya? Él tenía que estar constantemente tomando opio para poder pues, llevar sus malestares físicos, de salud, etcétera. Esta imagen es muy, llama a la esperanza, es una imagen muy empática de un San Martín con O'Higgins. Pero la verdad es que esta imagen es solamente eso, porque la realidad fue distinta. San Martín la pasó muy mal en el cruce de los Andes. Yo no sé si pueden ver la siguiente imagen, si no la pongo, parece que no se puede ver. A ver, voy a volver a compartir pantalla. Pido reitero la disculpa del caso, no sé qué pasó. ¿La ven ahí? Ay, perdón, me volví a equivocar. Pero lo que quiero mostrar con ustedes es lo que realmente fue el cruce para San Martín. Ahí se ve, no sé si lo pueden Ahí ver. se ve, ahí se ve, ahí se ve. No sé Sí, qué pasó. ahí se ve. Sí, Ah, justamente miren, Belauquén es un ámbito medicinal, justamente para descansar un poco. claro. Bueno, aquí vemos lo que pudo haber sido realmente el cruce para San Martín. O'Higgins no tuvo mayor inconveniente en atravesar la cordillera, pero San Martín sí tuvo muchos problemas. Como dije en un principio, él padecía muchos problemas de salud, malestares gástricos y toleraba eso con el opio. Tomaba constantemente opio, etcétera. Fue un cruce bastante complicado para él y por muchos trayectos, muchas estaciones de este cruce, lo tuvo que realizar como ustedes lo ven, transportado por sus granaderos, ¿ya? En esta imagen, en esta caja que ustedes ven, especie de caja que se puede ver a distancia, está hecho San Martín, una especie de camilla, ¿ya? Él padeció muchos problemas por el frío. Si bien este cruce se efectuó en la época estival, en verano, tienen que considerar que la temperatura es muy baja en las noches, ¿ya? Por lo tanto, San Martín perfectamente pudo haber muerto por hipotermia, por ejemplo. De Entonces, tuvo que hecho, estar muy abrigado, tuvo que ser llevado a una especie de camilla por muchos trayectos, ni siquiera cabalgando, nada, ¿ya? Por lo tanto, la imagen que vemos acá de este óleo del pintor Fidel Jorge Matons ilustra una imagen totalmente distinta a lo que fue el óleo que vimos anteriormente, ¿ya? Para que ustedes puedan ahí, me gustaría saber vuestra opinión del profesor Alejandro, de ustedes, de este contraste y cómo el arte juega también un factor político en cierta forma, porque la imagen anterior nos mostraba, ¿no es cierto?, una sí, alegoría de O'Higgins y San Martín, pero una acá caemos romantización. del cielo a la tierra de que San Martín perfectamente pudo haber muerto
en este trayecto. Y los amigos que están viendo el programa también que puedan comentar al respecto. Sí, justamente, profesor, Sí, el profesor Alejandro R. con respecto a la primera imagen que ahí se llama el centenario y dice 1910, yo asumo que es por el centenario de la Revolución de Mayo, de 1810 en Argentina. Entonces, porque nosotros llamamos el centenario a eso, ¿no? Y entonces, como fue un regalo, vos citabas del gobierno argentino a Que Chile, también lo hacemos nosotros, aunque no sea Sí, disculpe, hacemos profesor, sí, lo nosotros mismo. también tenemos nuestro ese puede centenario. ser porque acá en Argentina también está hay dos fechas que se confunden, ¿no? El 25 de mayo de 1810, que es el primer gobierno patrio, y la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816, ¿no? Y aunque parezca mentira, usted pregunta a la gente y le dice, ¿qué pasa el 25 de mayo? Y dicen la independencia. Cuando le Sí, pregunta, ¿y el 9 de aquí pasa julio qué igual. pasa? Y empiezan a tartamudear porque dicen, ah, no, esa es la independencia. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí es cierto, y esto creo que pasa en la historia universal, que es el tema de los cuadros, ¿no? Y de las alegorías, y sobre todo cuando se pintan años después, cuando se está queriendo contar una historia, ¿sí? Y entonces, la historia es que San Martín nunca lo he visto yo en un óleo con un caballo que no sea blanco, ¿no? Porque parecería que si no era blanco no andaba, ¿no? Como un auto, como una Ferrari, si no es roja no es Ferrari. Bueno, es lo mismo, ¿no? Y vestidos impecablemente, como si se hubiesen bajado de un avión viajando en business y se bajan y están impolutos los hombres. Bueno, forma parte de dos cosas. Primero, que es la creación del mito del padre fundador para la Argentina. Quizás si el cuadro fuera al revés, entonces O'Higgins iba en el caballo blanco y San Martín, aunque O'Higgins ahí en la batalla ahí que mencionaba de Rancagua está con el caballo blanco a tope, ¿no? Sí. Es decir, estos andan siempre en caballo blanco y si son briosos, mejor porque ellos lo dominan. Esto es todo un símbolo, es todo un mensaje, ¿no? Y que obviamente el cruce tuvo muchísimo menos glamour. Y después esa historia de si se juntan, van los dos juntos y como ahí señalaron, obviamente que no van juntos. Y esos famosos abrazos y tal, que a veces existen, a veces no existen. Y me llamaba la atención en el segundo, cómo era dibujado en la camilla, que parecía que iba de lado, me daba la impresión de que se caía San Martín en cualquier momento de la camilla, porque iba como si no hubiera perspectiva en el que lo pinta, pero sí es más probable que durante muchos trayectos haya tenido esa situación, ¿no? Repito por lo que mencioné al principio, una cosa es el cruce con el ejército, pero si no, el cruce lo hacían todo el tiempo. La gente iba y venía, ¿no? O sea, la gente iba y venía, pero una cosa es ir y venir 4 o 5 personas y otra cosa es llevar un ejército y además llevar un ejército que no sea descubierto. Porque el truco estaba en que no se enterasen los españoles del tema. Por eso era tan complejo y tan difícil. Pero, y yo creo que todo eso, y con esto cierro esta intervención, es todavía muchísimo más loable lo que han hecho, enfermos o no enfermos, cruzar los Andes en esas condiciones, ¿sí? Si encima te sentías mal y tal, era, creo, todavía mucho más loable, ¿no? Sí, justamente, justamente hipotermia, disentería, falta de oxígeno en ese aspecto. Muchos de los burros y caballos van a perecer durante el trayecto. Pero mencionó un Con esa punto vestimenta, importante. con esa Sí, vestimenta. y el Nosotros estaño, ahora, que justamente se rompe esa temperatura también. Vimos que pasó con Napoleón. El uniforme napoleónico se destruía, se hacía pedazos en Rusia porque el frío era demasiadamente. El estaño no aguanta ese tipo de temperaturas. Justamente el profesor hablaba de un tema importante, que es el tema de confundir al ejército realista, dispersado en todo Chile, porque no sabía de dónde venía. El tema del espionaje. Manuel Rodríguez y un montón de argentinos que fueron partícipes directos del tema. No es si el profesor o
Herman, ¿quieren agregar un poco de cómo fue esa experiencia de justamente estos bribones que se metían las fuerzas realistas y se las confundían de un plan que no existía? Sí, solamente para agregar algo a lo último, en los grandes próceres americanos siempre hubo un amor-odio con la figura de Napoleón, tanto así que el propio Higgins tenía eh, una figura de Napoleón en su escritorio. Incluso recuerdo muy bien una carta que fue enviada, que la leí, obviamente no la vi en persona, que Simón Bolívar le mandó a Napoleón y que, en la cual decía que no podían estar ambos en el mismo continente. El amor-odio que se tenía por la figura de Napoleón se veía reflejada en símbolos, como estos símbolos, por ejemplo, del caballo blanco. Quería señalar, en este caso, un personaje que es muy curioso en la historia nacional, que es la figura de Manuel Rodríguez. ¿Por qué? Amado y odiado, como dicen en muchos lados, amado y odiado, la figura de Manuel Rodríguez tiene un rol fundamental en la gesta de independencia de nuestro país, puesto que él, por decirlo así, jugaba un rol, usando conceptos futbolísticos como han sido empleados aquí, por ambas bandas. ¿En qué sentido? Al ser él una especie de espía por el ámbito, por los patriotas, él tenía relación también con los realistas y viceversa con los patriotas, y tenía este juego. Era conocido, y hoy se destaca aún más esa figura, su capacidad para el disfraz. Se dice que Manuel Rodríguez era un genio del disfraz, en el cual se disfrazaba de fraile, de campesino, etcétera, para conseguir su objetivo, que su objetivo era reunir información y llevar esta a los grandes cabecillas de la gesta independentista, lo cual cabe destacar en el sentido de que la guerra en sí, en este caso en específico, la guerra en la independencia, tiene muchas aristas, algunas incluso que rayan lo cinematográfico, por ejemplo, en este caso la gesta y el trabajo que tenía que hacer Manuel Rodríguez de ser un espía y estar jugando doble banda, usar disfraces, usar y entregar pincelazos, por ejemplo, así de información de los patriotas a los realistas, con el objetivo último de la gran gesta de la independencia americana. Por eso yo recalco siempre, hoy, mañana y siempre, en el sentido de que esta no fue una gesta de dos países, sino que fue una gesta realizada por patriotas americanos que tenían un objetivo último, que era la independencia de nuestro continente. Y en este sentido, como bien hizo el hincapié Maximiliano, hubieron figuras que tuvieron, por decirlo así, un brillo especial, ya sea la proeza y la gesta estratégica militar que tenía San Martín, el liderato de O'Higgins y en el caso específico también de Carrera, Manuel Rodríguez en este caso jugó un rol que incluso hoy se pone en cuestión, dado que no se diferenciaba bien en qué bando estaba. Sin embargo, cumplió su objetivo, que precisamente era ese: generar dudas, levantar incógnitas y obtener siempre la información más valiosa para el bando patriota. Justamente el ámbito de confundir y el ámbito de distraer llega al punto, como decía el comentario ahí, de puerta el trabajo del gobernador de este capitán de conquista, y justamente hacerlo confundir de que venía una ofensiva en muchas partes del país que no llegaba. Y eso ocurre finalmente que permite a los argentinos, chilenos en la fuerza de los Andes tener una ventaja psicológica frente a las fuerzas realistas en ese aspecto. Y ahora, ¿cómo se lleva ese proceso de aprovecharlo? ¿Cómo es ese cruce? Ya hacemos la parte narrativa, ¿cómo es ese cruce real? ¿Cómo es esa marcha hacia Chacabuco? La batalla que va a simbolizar el comienzo de esta liberación del país. Por eso Francisco, por eso Alejandro. Sí, yo quería más bien acotar un poco el tema de Rodríguez, que sin duda fue importante en todo este proceso porque logró distraer a las fuerzas realistas. Miren, si se hubiera materializado el cruce sin la ayuda de Rodríguez, las fuerzas realistas tenían en el país aproximadamente 10.000 efectivos. Ya, estaban listos para entrar en combate. Y las fuerzas del Ejército Libertador de los Andes eran aproximadamente 5.000 o 6.000, más o menos. O sea, eran menores. Si hubiera producido el cruce como tal, habrían sido derrotadas por el número. O sea, por muy buenas estrategias que hubieran tenido, no habrían podido enfrentarse a las fuerzas realistas. Entonces, ¿cuál es el mérito de Rodríguez? Que no es el mérito de él solamente. Aquí participó también el bandido Neira, famoso bandido que en un minuto era un bandido, por eso era como tal, pero que después se pasó al bando patriota, con sus milicias,
bandoleros, ¿no es cierto?, se pasaron al bando de las fuerzas patriotas, dispersar a las fuerzas realistas. Aquí tengo un mapa hecho, no sé si lo pueden ver, no creo. No sé si lo pueden ver, pero para tratarse un poco didáctico. Entonces, acá está Santiago, por aquí está Melipilla y toda esta zona central. Aquí se concentraron las fuerzas de Rodríguez, los montoneros. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo de estos montoneros? Dispersar a las fuerzas realistas. ¿Ya? Dispersarlas por toda esta zona. Evitar que se concentren en un solo lugar. De tal manera que. No, ya, gracias. Me dieron pantalla, qué bueno. Aquí se está organizando el Castro de los Andes. Aquí está Mendoza. Acá. Aquí está Santiago, ¿verdad? Entonces, todo el grueso de las fuerzas realistas se encontraba por acá, toda esta zona central. Entonces, la idea de Rodríguez y estos grupos era dispersarlos, que de 5.000 efectivos que estuvieran acá, tratar de dispersarlos de tal manera de dificultar que se reagruparan más, en caso que llegara el ejército libertador, ¿ya? Y esta fue una hábil maniobra que permitió justamente que cuando llegasen las fuerzas patriotas desde Allende los Andes, no tuvieran que enfrentarse a un gran número de fuerzas realistas. Eso permitió el éxito de Chacabuco, porque las fuerzas realistas de Chacabuco, que está lideradas por Rafael Maroto, no superaban los 2.500 efectivos, si no me equivoco, quizás me equivoque el número. Y eso permitió justamente la victoria patriota, porque las otras fuerzas realistas estaban ocupándose de las guerrillas que estaba armando Rodríguez. Entonces, de los 10.000 efectivos que estaban agrupados en la Capitanía de Chile, se dispersaron, perdieron fuerza, estaban distraídos, ocupándose de Rodríguez. Y recuerden que había un alto precio por su cabeza. Ahora, no es mi intención de desmitificar a Rodríguez, ¿ya? Pero hay que reconocer también que la mitad de su trabajo es cierto y la otra mitad es leyenda. O sea, con el correr del tiempo, con el traspaso de generación en generación, se ha ido un poco mitificando, si se puede decir, la figura de Rodríguez, ¿cierto? Que se disfrazaba de monje, que se disfrazaba, ¿no es cierto?, tal cosa para obtener información. Eso es mitad cierto y mitad no tanto, ¿eh? Pero más allá de eso, la labor de él en términos militares, de lo que fue para que las fuerzas patriotas, las fuerzas del Ejército Libertador de los Andes, pudieran triunfar en Chacabuco el 12 de febrero, fue importante porque permitió dispersar las fuerzas, ¿ya? Marcó el Pont literalmente tenía. A ver, Marcó el Pont se cavó su propia tumba en el periodo de la Reconquista. Porque cuando Osorio llegó a administrar Chile como gobernador tras la victoria de Rancagua, él quiso hacer un gobierno de conciliación, o sea, no un gobierno de represión. No quiso echarse encima a los artesanos y al bajo pueblo, porque a él le convenía tener la lealtad de ellos para poder gobernar tranquilamente Chile y evitar un rebrote de este movimiento. Pero en el caso de Marcos hizo justamente todo lo contrario, o sea, represión con los talaveras, persecución a los patriotas o simpatizantes o sospechosos de aquello. Y ahí entonces la causa de la independencia pasó a ser una causa de todos. O sea, ya pasó de ser de una élite y pasó ahora a ser de toda la sociedad. Y eso también le permitió a Rodríguez ganarse muchos también informantes de estos grupos. Porque ellos le iban contando los movimientos de las tropas realistas en Santiago, lo que hacía Marco del Pont, etc. ¿Ya? Al igual que otros informantes. No recuerdo mucho el nombre de aquellos, pero Rodríguez es el que más se habla. Y eso permitió la victoria en Chacabuco el 12 de febrero, la instalación de un gobierno patriota en Santiago. San Martín se le ofreció 2 veces el gobierno director supremo, la aristocracia de Santiago, y San Martín lo rechaza porque él no estaba pensando administrar Chile, él estaba mirando más al norte, estaba mirando hacia el Perú. Justamente. Eso Sí, estaba efectivamente, mirando como él. dice el profesor Francisco, el proceso independentista en Chile no era tan unificador como fue otros países, sino que se dividió mucho y justamente Marco del Pont dio un incentivo mayor por su ámbito represivo y poco conciliador para que mucha aristocracia local se cambiara al bando el más independentista cuando llegó San Martín a libertad. Profesor Alejandro, justamente, ¿cómo ve este proceso? Justamente cruzan los Andes después de difíciles días, 150 muertos aproximadamente, y combaten a O'Higgins de las Heras, importantes generales que participan y triunfan en ese aspecto. ¿Cómo es este proceso, profesor? Yo no conozco mucho en detalle porque justamente lo que señalaba ahí Francisco, yo la Sí. primera vez que me entero de que existían estas
estas cuestiones, Manuel Rodríguez, etcétera, porque, como señalaba antes, por lo general, para Argentina, digamos, el cruce de los Andes es importante porque está San Martín, pero si no hubiera estado San Martín, nosotros ya ni hablamos de eso, Claro. ¿no? Pues tiene que ver con esta cuestión de, para Buenos Aires, el tema se termina cuando ya está sancionada la independencia. Y el problema es hacia adentro ahora. Nosotros teníamos el problema de quitar a los pocos españoles. Me llamaba la atención el número que ahí hablaban de 10.000 realistas, etc. Yo no creo que en toda la Argentina hubiera ese número ni de casualidad. ¿No? Porque en realidad era solo Buenos Aires. Cuando vinieron 2.000 ingleses, así medio borrachos y tal, a invadir la ciudad de Buenos Aires, tuvieron que salir los criollos a defender. Esto da una idea de lo que era este territorio, representaba para la corona española. La presencia española en lo que hoy es Chile, yo creo que tiene mucho más que ver con la importancia del comercio del Pacífico, lo cual del lado del Atlántico no existía directamente, porque nosotros no generábamos nada, la plata salía por Lima hasta la creación del virreinato, ahí después empieza a crecer. Por eso, desde nuestro lado, y quizás quisiera hacer este pequeño aporte en estos pocos minutos que quedan, ¿no? Porque inclusive veía ahí que algunos escribían bueno, los argentinos tal cosa, los chilenos tal otra, etc. Y recordar que en ese momento no existe Chile ni existe Argentina, ¿no? Porque este es otro invento de la política, diría yo, que necesita de la historia para legitimar todo el cuento, como parte de estos óleos que nos mostraba Francisco hace un rato, ¿no? Es decir, yo siempre cuento la historia que hace unos años estaba por Egipto y me muestran unos frescos sobre los templos, etcétera, y dicen, no, este faraón hizo limpiar todo esto y poner los suyos, ¿no? Es decir, ya se está contando la historia cambiada desde que existe el hombre. O sea, si vino alguien que hizo algo, si es funcional a mí, porque finalmente es funcional al gobierno. Entonces, en aquella época se hablaba de gente, yo menciono por el lado de lo que es la Argentina hoy, pero gente de Buenos Aires, gente del litoral, de Entre Ríos, la gente se identificaba por el lugar de nacimiento, pero no se llamaban a sí mismos habitantes del Virreinato del Río de la Plata, no era la nacionalidad esa. La patria chica es el lugar de nacimiento, o sea, es la provincia de Córdoba, de San Luis, de Catamarca, sobre todo las más importantes que estaban más al norte, más cerca de las minas de Potosí, Salta, Jujuy, ¿no? O el Paraguay, ¿sí? O la banda oriental. Y asumo yo que es lo mismo. Entonces, los que hacen el cruce son habitantes de esta región, y sobre todo, mayoritariamente, gente de Cuyo. No veo yo mucha gente yendo desde Buenos Aires a formar parte del ejército de los Andes, ¿no? Entonces, claro, después viene la historia y nosotros decimos, los argentinos liberamos Chile porque eran más, entonces están contando cuántos chilenos había y cuántos argentinos había, como si fuera otra vez una competencia, que es esta ridiculez en la que entran muchos, ¿no? O sea, porque finalmente nos enseñan eso, nos exacerban esa idea, que nos lleva a nosotros a creer que era así, pero la Argentina se está creando, o sea que es difícil que la Argentina pueda liberar Chile, porque no existía tal cosa como la Argentina. Y supongo que Chile se está creando también, porque no es lo mismo, y este problema que tenemos nosotros no es lo mismo en el sur que en el norte que en el centro. Supongo que, porque pasa en todos lados. Yo estudié con mucho detalle la historia de Guatemala, cuando Guatemala era todo Centroamérica. Y era lo mismo, El Salvador, Nicaragua, Honduras contra Guatemala y viceversa, etc. Sí. Y después de ahí salen 5 naciones que se separan por no ponerse de acuerdo. Lo mismo que Renato del Rey de la Plata, que sale Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia. Entonces eso se crea después, no existe cuando se está haciendo, ¿no? Y creo que es importante porque exacerbar ese nacionalismo, inclusive, ya es malo en el presente, pero ahora si lo inventamos en 200 años atrás, es peor todavía, ¿no?
sea, justamente hablamos del ámbito de la política metidos en la historia, viene un punto importante que simboliza la región del Biobío, que es el tema de dónde se declara y se proclama la independencia del país. Justamente queriendo marcar esa fecha, el 12 de febrero, como una fecha importante y que remarque el conmemoración de Chacabuco, se dice que es Talca. Pero justamente los que sabemos, justamente la Universidad de Concepción y justamente el profesor Francisco y el profesor de la universidad ha hablado que justamente no, es en enero, no de enero en Concepción. Profesor Francisco, ¿cómo es este proceso de enero? ¿Y por qué justamente marca febrero como esa fecha Sí, gracias de por la colisión con Talca, pregunta. por ejemplo? Sí, gracias por la pregunta nuevamente. Y yo siempre cuando tengo esta instancia trato de aclarar este tema, porque creo que es importante. ¿Ya? A ver, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Ya, el 12 de febrero del 17, O'Higgins, las fuerzas patriotas del Ejército Libertador de los Andes, para ser más justo, logra la victoria en Chacabuco, se instala un gobierno patriota. A O'Higgins le ofrecen el cargo de director supremo, dice que no, está mirando al Perú. Y después le ofrece la aristocracia santiaguina a O'Higgins el cargo de director supremo. ¿Ya? Una de las primeras tareas de O'Higgins es consolidar en el campo de batalla la independencia. Eso es lo ideal para él, más allá del término jurídico, porque él quería declarar la independencia en el papel, pero también quería declararla en el campo de batalla, o sea, ganarle en la batalla a los guerreros. Siempre hay que tener presente de que Santiago, el grueso de las campañas militares de independencia no fue en Santiago, sino que fue en Concepción, que queda al sur, para que se ubiquen. Lo que no son acá de Chile o el profesor Alejandro. Aquí está Concepción, que era como la zona localista por autonomía, que está Santiago. ¿Ya? Para que se entienda. Clave era, clave era la victoria en Concepción para de esa manera cortar el suministro a las fuerzas localistas desde el Perú y consolidar la independencia en el campo de batalla, sin perjuicio que se declare en el papel. En diciembre de 1817, personalmente el mismo Higgins se dirige al sur, deja un gobierno delegado en Santiago y su objetivo claro era tomarse el puerto Talcahuano. ¿Ya? El asalto a Talcahuano se produjo desde el 5 de diciembre del 17, pero el sitio fracasa, porque como mencioné al principio de esta conversación, Talcahuano era como una suerte de Gibraltar de América del Sur. Era inexpugnable, una serie de 8 fuertes que había que Fortalecido. tomarse. Claro, y fracasa. Estoy haciendo una síntesis de la síntesis, esto da para un seminario aparte. Una tarea que tenía pendiente Higgins era declarar la independencia de Chile. Previamente, el gobierno interino, el gobierno que había dejado delegado en Santiago, que estaba liderado por De la Cruz, había convocado una suerte de plebiscito, consulta en Chile, entre comillas, para someter a la población a consulta si querían o no la independencia. La mayoría dijo que sí, menos en Concepción, porque como ya mencioné, Concepción en su mayoría eran proclive a la causa de la corona española. Y porque además está en estado de guerra, por lo que le estaba contando, porque se estaba produciendo el sitio de Talcahuano. Entonces, O'Higgins, por un lado, para elevar la moral de las tropas patriotas que habían perdido el sitio de Talcahuano, para no pasar al año 1818 sin hacer este asunto de declarar la independencia, y para dejarle en claro a las fuerzas de la corona española que ya Chile era un país independiente, al menos en términos jurídicos, es que la madrugada del 1 de enero de 1818, en Talcahuano, en los Mejillones de Perales, firma la Declaración de Independencia de Chile. Fue solo una declaración, ¿ya? Esa fue la Declaración de la Independencia de Chile. En la tarde de ese día, en Concepción, en la entonces Plaza de Armas, proclama la independencia de Chile. ¿Qué es proclamar en este sentido? Comunicar a toda la población que se declaró la independencia de Chile. Porque en ese momento no existían los teléfonos celulares, no había Instagram, no había nada. Entonces no podían tomarse selfies, ¿no es cierto? Y decir, aquí declaré la independencia, la voy a subir en mis redes sociales. No. ¿Cuál era la forma de comunicar? Proclamando. ¿Ya? De hecho, el profesor Armando Cartes tiene extensos trabajos sobre la materia y ustedes pueden encontrar todos estos archivos en el Archivo Histórico de Concepción, en su sitio web, por si acaso. Entonces, el acto de proclamación que se hizo en Concepción se replicó en varias ciudades de Chile. ¿Ya? Mientras todo eso sucedía, las fuerzas patriotas se estaban replegando en orden hacia Santiago, porque O'Higgins había recibido la orden
desde la capital que había que replegarse porque ya habían noticias de que las fuerzas de la corona española venían desde el Perú, venían con refuerzos al mando de Mariano Osorio. Entonces había que defender Santiago. Y mientras se producía este repliegue, iban quemando campos, haciendas para no dejar nada al enemigo. En todo este itinerario, O'Higgins decide hacer algo más formal, algo más ordenado para proclamar la independencia de Chile. O sea, más bien, reafirmar lo sucedido en Concepción, pero algo más organizado. Y es aquí donde se dan los sucesos de Talca. El 12 de febrero se encontraba en Talca y organiza una ceremonia más formal de proclamación de la independencia, pero respetando los acontecimientos del 1 de enero. Lo de Talca fue algo simplemente circunstancial, porque en Santiago ese mismo día también se hizo una ceremonia de proclamación. De hecho, se proclama la independencia de Chile en la capital, estaba San Martín, estaba De la Cruz, estaban jurando la independencia frente a una bandera chilena que ustedes la pueden apreciar, que se encuentra en el Museo Histórico Nacional de Santiago. De hecho, hay un óleo que no sé si lo puedo compartir, no creo que alcance. No, pues, No creo que alcance mucho tiempo. Pero ese óleo muestra a San Martín en la cruz, ¿no es cierto?, observando este juramento, proclamando la independencia. Pero si ustedes leen la proclamación de la independencia de Chile, que la pueden consultar por internet, van a notar que al final de esta proclama dice: la independencia da en el Palacio Directorial de Concepción el 1 de enero de 1818. O sea, en ninguna parte sale Talca. Talca fue simplemente una estación de este proceso. Yo no niego lo que pasó ahí. Reconozco que en Talca se hizo una ceremonia más formal, pero simplemente lo que hizo Higgins fue anunciar a la comunidad de manera solemne que la independencia de Chile se declaró en Concepción el 1 de enero. Ahora, lamentablemente, en la historia quedó como que en Talca se declaró la independencia de Chile, o que se proclamó. Eso es mentira, ¿ya? De hecho, existen contradicciones sobre, porque esto se efectuó en una casona, que todavía existe en Talca, si en esa casona realmente fue ahí el acto de O'Higgins, lo que estoy contando, ¿ya? De hecho, en la plaza de Talca hay una suerte de monumento, un monolito de O'Higgins firmando la supuesta declaración que nunca fue. ¿Ya? Me van a perdonar los amigos de Talca que están viendo ahora Sí, este programa, ¿ah? próximamente. Ya, pido la Ese- disculpa al caso, pero tengo que ser honesto. Hay historiadores, entre ellos el doctor Armando Carta, historiadores de Santiago incluso, que avalan lo que estoy en este minuto informando. Ya, que la Justamente por la independencia se fecha del declaró en 12. Concepción y que en Talca se efectuó una proclamación más formal, proclamación que se repitió en varias ciudades del país. Eso es lo que se conmemora mañana. Mañana se conmemora los febrero de la batalla de Chacabuco y una proclamación más formal, pero la declaración se hizo en Concepción el 1 de enero. Y esa ha sido la pugna que existió en los últimos años entre Talca y Concepción principalmente, y Talcahuano, para ser justo. Porque al final, en Talcahuano finalmente fue la declaración en sí. En la ciudad de Puerto de Militar, justamente. Profesor Alejandro, ya para ir como cerrando, toca hablar un poco de San Martín, que ahora se ve por la autoridad de Cepeda, el colapso del gobierno de las Provincias Unidas, desunidas como usted dice. A estar solo y a tener que ahora mirar solamente con Chile su expedición hacia Lima, su expedición americana. Este San Martín ya cerrando su época, justamente la traición, comenzó la época de mirar al Pacífico. Un poco, se puede contar un poco cómo está esta preparación de acercamiento a este San Martín, justamente. Bueno, sí, San Martín finalmente entre el año 19 y 20, por ahí, que tiene que hacer la batalla de Cepeda, es en junio del año 20, que es cuando finalmente cae el director supremo y otra vez, como digo, cada provincia por su lado, con su propio gobernador, etc. San Martín la tiene complicada porque está en Buenos Aires empujando el proyecto del cruce y para seguir la campaña hacia Perú, bueno, y no encuentra respaldo, como dije antes, ahí algunos lo tildan de traidor, etc. Lo que él termina haciendo es irse a seguir con lo suyo. Sabemos cómo avanza en Perú, ya su estancia en Perú también quizás es un poco más controversial porque ahí sí él asume como director supremo y viene toda una serie de cuestiones.
finalmente, digamos, una persona de tanto prestigio y de tanta espalda, como todos, despierta amores y no sé si San Martín despertaría odios, pero sí recelos, sí suspicacias. Ya llevaba años con esta cuestión, ¿no? Y entonces lo que termina sucediendo, que es la parte que yo conozco y suelo mencionar, es que, y con esto terminaría, ¿no? Pero obviamente que para los que son especialistas puede seguir mucho más, es que cuando él termina su misión y ya cede la posta, vuelve temporalmente a Buenos Aires, pero ya nunca más se queda en la Argentina, ¿no? Desarma todo lo suyo, su mujer había muerto, ¿no? Remedio de Escalada de San Martín, y se va con su hija y su yerno a Europa, y se va a quedar en Europa. Muy brevemente vuelve en 1929 y ve el caos que hay en las provincias unidas del Río de la Sí. Plata, sobre todo, bueno, esta lucha de Buenos Aires. Aparece Rosas también después. Ahí está Rosas, él en Rosas reconoce como la autoridad, porque él ve la anarquía que hay en nuestro territorio, ¿no? Un año antes, el general Lavalle había fusilado a Dorrego porque era enemigo. Dorrego era alguien que había estado en los ejércitos de San Martín, no en el cruce de los Andes, pero sí en los ejércitos de la independencia. Lavalle también había luchado con él, pero ya se había politizado esta historia. Y entonces él se retira y se va de la Argentina y muere en 1850 en Francia. No vuelve, escribe desde allá, opina, tiene obviamente informantes todo el tiempo, pero ya no vuelve. Y es interesante ver, y con esto sí termino, que quizás, bueno, lo que algunos le critican, que son la minoría, dicen, bueno, ¿por qué no se involucró en la política argentina como se involucró en otros países? Quizás porque eventualmente sabía que acá, en su tiempo, no tenía el reconocimiento que sí tenía en Chile y tenía en Perú, ¿no? Y sabía que las internas iban a ser mucho más complejas. Él, ya repito, ¿no? Con sus contemporáneos él no tenía el estatus que tenía en otros países. Y eventualmente un hombre también que sabía de lo que era mandar y ordenar, etcétera, quizá no se sintiera cómodo teniendo que bajar. Acá lo habían bajado del pedestal, ¿no? Digamos, los contemporáneos de él, ¿no? Obviamente que para la posteridad, sí, queda como en Argentina, sí, no hay duda, es el número uno, y como ya digo, indiscutido. En algún momento algún historiador escribió una historia medio controversial y tenía serios problemas para presentar el libro porque se le ponían todos los sanmartinianos en la puerta del lugar a donde iban, no lo dejaban hablar o cosas por el estilo. Es un tema interesante que por suerte últimamente se va abriendo más la cabeza para revisar, porque finalmente es revisar. Nadie es perfecto y todo el tiempo todo lo hace bien, ¿no? Pero claro, como es un ícono, entonces es difícil. Sí, y la última, era visitado por gente importante cuando ya estaba en el exilio, ¿no? En los últimos años, desde 1840, 1850, hay muchos que luego fueron presidentes o personas muy influyentes en la Argentina que si estaban en Europa no podían dejar de hacer una visita, al menos una visita a San Martín y ver, juntarse con ese hombre que claro, que como ya habían pasado 20 años, entonces ya sus contemporáneos medio como que habían desaparecido todos y era como que recobraba un poco su importancia, digamos, de alguna manera. El valor real que tenía más allá de cualquier otras cuestiones, ¿no? Se le reintegraba finalmente, pues. Muchas gracias, profesor. Profesor Francisco, algunas palabras como de cierre sobre el tema de lo que va a significar justamente que Chile se enfoque más en el norte, justamente la expedición libertadora y justamente la guerra a muerte en el sur, que finalmente vaya a demarcar que Concepción, Hualqui y otras comunas del país queden más afectadas también por el conflicto, se vayan deteriorando en ese aspecto.
Bueno, para ir cerrando y reiterando mis agradecimientos a ustedes y también al profesor Alejandro por su valioso aporte, de hablar de este tema tan importante como el proceso de emancipación, o en este caso el Cruce de los Andes. A ver, el Cruce de los Andes marcó un punto de inflexión, no solamente en lo que respecta al proceso de emancipación en Chile, sino que también en América del Sur. De alguna manera fue la apertura para lo que vendría más adelante. Eh, con los sucesos también que les conté yo del 1 de enero, la victoria después en Maipú, el 5 de abril, pero eso consolidó solamente la independencia, si se puede decir, la zona central. En lo que es Talca al sur, la lucha continuó hasta incluso inicio de la década del 30, Sí, porque si bien el grueso de las fuerzas realistas había ya partido hacia el Perú para defender justamente el virreinato del Perú de la expedición libertadora que se constituiría después y que el mismo O'Higgins y San Martín armaron, esa es otra historia. Lo que pasaría a Talca al sur, como tú mencionabas, fue una verdadera guerra muerta, así lo bautizó Benjamín Vicuña Maquena, ya posteriormente. ¿Por qué? Porque no había prisioneros, no había muerte, o sea, no se respetaban los códigos de guerra. ¿Quiénes quemas, participaron? saqueos. Participaron, como tú dices, justamente, participó lo que quedaba del ejército realista, más algunos montoneros, bandoleros, mapuches que eran pro-realistas, porque también había grupos mapuches pro-patriotas, o sea, no había como una causa común en ellos, o sea, iban por el lado que más les convenía. Los mapuches pro-realistas porque querían mantener los tratados que ya habían firmado con la corona española. Recuerden que se firmaron muchos acuerdos en los cuales la corona española respetaba su soberanía, se puede decir. Entonces ellos apoyaron obviamente a las fuerzas de su majestad, porque el temor que ellos tenían era que si se consolidaba la independencia, las fuerzas patriotas posteriormente invadirían su territorio. Pero había también otros caciques que estaban a favor de la causa patriota, de hecho muchos de ellos tenían contacto con O'Higgins y que participaron. Al final fue una guerra, fue un desorden en cierta forma, y la peor Una parte guerra se la llevó la total. población civil. Acá en Concepción fue arrasada muchas veces, 1000 veces prácticamente, por uno u otro bando. Sufrió hambrunas, incendiaron la Concepción muchas veces. De hecho, hay cartas de Freire O'Higgins, porque Freire era intendente de Concepción cuando sucedió esto, en el cual relataba cómo en Concepción la gente se moría de hambre. Y esa fue una de las causas por las cuales Freire se levantó en armas contra Santiago y se dirigió para solicitar la abdicación de O'Higgins, la que finalmente se consumió el, el 23, en el fin del 28 de enero de 1823. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes también un detalle que quizás eh, para análisis posterior, de cómo la historia de Chile ha sido muy centralista, porque siempre nos han dicho desde el colegio de que la independencia se construyó en Maipú el 5 de abril y que ahí se terminó todo. Y eso es mentira. O sea, para Santiago quizás se terminó todo esto, que dicho sea de paso, Santiago se llevó la menor parte de los problemas en términos militares. La peor parte, sin duda, fue Concepción, Talca, todo lo que es el sur. Ahí se concentró el 80% de los enfrentamientos militares por la independencia. Pero eso poco se habla, o al menos no se habla en Santiago. ¿Por qué hablo de Santiago? Porque todavía en Chile se concentra el grueso de la academia. Ahí, los Eso. historiadores y historiadoras que trabajan este tema. No, el En Estado el unitario, último tiempo finalmente. solamente, claro, y solamente en el último tiempo se está hablando un poco más abierto al tema. De hecho, nuevamente cito al destacado historiador doctor Armando Carter, que ha hecho un trabajo loable en descentralizar esto, o sea, contar en buen chileno, disculpe el término, la firme, o sea, contar lo que realmente es, de que la independencia, la peor parte fue acá, en nuestra zona, y que eso estamos tratando, y por eso agradezco nuevamente el espacio para empezar de alguna manera, a contar lo que realmente fue este proceso, que posteriormente, consumado todo esto, tuvo un papel importante en la expedición libertadora al Perú. ¿Ya? Clave fue esto, la organización de esta escuadra que partió de la nada, así como la logística de materialización del cruce de los Andes fue, fue algo, un trabajo bien hecho, porque también con pocos recursos se logró aquello. En el caso de la escuadra libertadora también, Solo. prácticamente Chile no tenía escuadra, Se no compró una tenía escuadra, se construyó una y se tuvo que endeudar hasta claro, durante muchos años, justamente, en ese claro. aspecto. Y lograron, ¿no es cierto?, el cometido de liberar al Perú y con ello ya consolidar también la independencia de Chile, porque
si los realistas seguían en Perú, siempre estaba la amenaza de que reconquistaran Chile. Por lo tanto, todo tiene sentido y creo que ese es el mejor legado. Por eso reitero, es importante recordar estos hechos del cruce de los Andes, la batalla de Chacabuco, lo que sucedió acá en Concepción siempre. No esperar una fecha X, sino que sea todo el año, porque muchos patriotas, muchos argentinos, chilenos, muchas nacionalidades, recuerden que muchos europeos también, cuando terminaron las Franceses. guerras napoleónicas, llegaron a nuestro continente, ofrecieron sus servicios y muchos murieron, fallecieron en combate. Es el mejor homenaje que le podemos dar, recordar estos acontecimientos. Porque Chile y Argentina no surgieron de la nada, surgieron justamente por la lucha, sacrificio de muchos próceres, de muchos soldados, por la libertad de América. No fue un proceso fácil, no fue un proceso de la noche a la mañana. Entonces creo que es importante recordarlos de esta manera. Sí, cuando hablamos de este proceso hablamos de casi una década de conflictos continuos que van a marcar este envío hacia el Perú finalmente. Muchas gracias por eso, Francisco. Hernán, ¿algunas reflexiones finales de este cruce, esta simbología, justamente como hablamos los dos profesores? Ambos profesores terminan en el exilio, terminan fuera de sus países, terminan siendo rechazados por sus contemporáneos. Que justo estas patrias sin padre, como decirlo así. Hernán. Bueno, primero que todo, creo que fue una excelente y muy rica conversación. Desde mi punto de vista, esto, como decía el profesor Francisco, para mí en lo personal esto es una guerra total. Por todos lados había conflicto, por todos lados había encono, por todos lados había conflictos. Y esta guerra total se manifestó en diversas formas, en formas sociales, en formas políticas y en formas fácticas, como fue una de ellas, la guerra confrontacional, y que tuvo uno de los eventos más apoteósicos, por decirlo así, que fue el cruce de los Andes con la posterior victoria de los patriotas. Sin embargo, esta guerra total se dio en todos los francos y tuvo múltiples actores, no solamente argentinos, chilenos y argentinos, sino que también muchos indígenas, muchos esclavos y muchos europeos, que se unieron tanto al bando patriota como también al bando realista, por lo cual es necesario recordar este evento de la forma más amplia posible y con altura de miras, y decir franca y claramente que esta no fue una gesta argentina y tampoco fue una gesta chilena, fue una gesta americana, que buscaba la independencia de la región y, en el término más amplio de la palabra, buscaba la independencia del Imperio Español. Por lo cual creo que estos son pequeños grandes homenajes que se están haciendo en base a la literatura especializada, en base a los hechos empíricos, en base a las artes, lo cual creo que desde múltiples dimensiones podemos decir que nosotros somos hijos de aquellos eventos históricos y debemos estar siempre agradecidos de aquellos hombres y mujeres que dieron sus vidas por la gesta patriótica, de lo cual derivó la creación de nuestros países. Así como San Martín, O'Higgins, y como mencionaron también extranjeros que estuvieron en su lugar, ¿por qué no mencionar también la gesta que tuvo Cochrane con la escuadra libertadora? Creo que también es muy necesario tener presente que estos eventos no surgieron de forma instantánea, como estamos hoy acostumbrados a casi todos los eventos de nuestra vida, sino que hace muchos, más de 10 años, mucho más, esto de a poco fue acumulándose, acumulando aquel resentimiento, por un lado, por el desplazamiento de los criollos, como también a su vez, como la necesidad de sentir, además del arraigo por la patria en la cual habían nacido, sino que ésta fuera libre y con la posibilidad de generar su propio destino, se fue formando lo que derivó en la guerra a la independencia. Así que yo creo que esto ha sido un nutritivo diálogo, una nutritiva conversación que nos sirve mucho para reflexionar, y por mi parte que se repitan, y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Muchas gracias, Hernán. Me sumo a tus palabras, justamente. Esto es un evento que hay que recordar permanentemente, que marca edito de fundacional, pero también un edito de formación. Como empezó el profesor Alejandro, el profesor Francisco, son procesos que van a durar mucho más tiempo, décadas de lucha, de conflicto formativo, y entender qué son estos nuevos estados que están formando, qué son estos nuevos países, estas nuevas estructuras y identidades. Y por ello un proceso que conlleva justamente entender de dónde vinimos para llegar a dónde llegamos finalmente. Se agradece al profesor Francisco, al profesor Alejandro, a Hernán por esta participación, una muy buena oportunidad para hablar del tema, y desearles que si les gustó el programa,
suscriban, le den like y compártanlo, porque estaremos viendo otros temas históricos durante el tema del mes. Presente que viene una Valdivia y su rol en la época histórica chilena. Así que espero que les guste y hasta la otra. Muy buenas noches. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Y agradecido. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.